Imaginen un campo en Bélgica. Es 2019. Un agricultor conduce un tractor y de repente se produce una explosión. No es una mina. No es una bomba casera. Es un proyectil británico que no explotó hace 100 años. Cada año se encuentran en Europa 900 toneladas de municiones de la Primera Guerra Mundial. Algunas de ellas siguen causando muertes. La artillería causó el 70% de las bajas en esa guerra. Convirtió el frente occidental en una trituradora de carne, donde la gente moría sin ver al enemigo. Pero esa no es nuestra historia. Nuestra historia trata sobre lo que sucedió después, cuando los generales se dieron cuenta de que la artillería gana batallas, pero no guerras. Cuando apareció un arma que supuestamente devolvería al soldado el control del campo de batalla. Un arma que prometía libertad de maniobra. La ametralladora Bren. Una ametralladora ligera que los británicos consideraban perfecta. Y que sus soldados odiaban no por lo que le hacía al enemigo, sino por lo que les hacía a ellos mismos. Pero para entender por qué esta ametralladora en particular provocó tal reacción, debemos retroceder 30 años, al momento en que la guerra se convirtió en una industria. 1914. Europa entra en la guerra con planes escritos para el siglo XIX. Los franceses creen en el élan vital, un espíritu de lucha capaz de romper cualquier defensa. Los alemanes creen en el plan Schlieffen, una rápida maniobra de circunvalación a través de Bélgica, la captura de París en 6 semanas. Todos esperan una guerra de ataques de caballería, cargas a la bayoneta, heroísmo. Todos se equivocan. La primera pista llega en agosto de 1914, cuando las tropas alemanas se acercan a Lieja. La ciudad está defendida por 12 fuertes construidos de hormigón y acero. Se consideran inexpugnables. Los alemanes introducen el Big Bertha, un mortero de 420 milímetros. Un proyectil pesa 1 tonelada. El primer fuerte cae en un día. Los ingenieros esperaban que el hormigón resistiera cualquier golpe. No tuvieron en cuenta que la tecnología había avanzado. Y entonces comienza la batalla de las fronteras. Los regimientos franceses se lanzan al ataque con uniformes azules y gorras rojas. Los artilleros alemanes pueden verlos a kilómetros de distancia. El 22 de agosto de 1914, Francia perdió 27.000 soldados en un solo día. Fue el día más sangriento en la historia del ejército francés. Los generales no comprendieron lo sucedido. Los soldados lo comprendieron al instante. Campo abierto significa muerte. Y los ejércitos se atrincheraron. A finales de 1914, el frente occidental se había convertido en un sistema de trincheras desde el Mar del Norte hasta Suiza. 700 kilómetros de trincheras, alambradas, búnkeres. No se trataba de una retirada táctica, era un reconocimiento de un hecho. Las armas modernas habían hecho imposible un ataque. La defensa siempre era más fuerte, y la principal razón de ello era la artillería. Aquí debemos detenernos y explicar por qué la artillería dominaba. En 1897, los franceses inventaron un cañón de 75 milímetros con freno de retroceso hidroneumático. Antes, cada disparo hacía retroceder el cañón y había que volver a apuntarlo. La cadencia de fuego era de 2 disparos por minuto. Tras la invención, la velocidad era de 30 disparos por minuto. El cañón permanecía en su sitio, el cañón se retraía y el sistema de amortiguación amortiguaba el retroceso. Este avance técnico multiplicó por 15 la potencia de fuego. Ahora imaginen miles de cañones de este tipo en el frente. Cada uno puede disparar un proyectil a 3 kilómetros. Cada uno dispara sin parar. El resultado es la producción industrial de muerte. Pero la industria requiere recursos. Y aquí comienza una crisis que nadie había previsto. Los primeros meses de la guerra agotan los depósitos de munición. Los alemanes gastan tantos proyectiles en una semana como los que habían planeado para todo el año. La artillería francesa dispara con tanta fuerza que, para octubre de 1914, se quedan sin proyectiles. Los británicos llegan a Francia con cañones, pero sin suficiente munición. Esto se llama la hambruna de proyectiles. Y cambia no solo el frente, sino también la retaguardia. Los países están reestructurando sus economías. Las fábricas que producían coches ahora producen proyectiles. Las mujeres están en las máquinas, los hombres en el frente. Para 1917, Gran Bretaña producía 1 millón de proyectiles a la semana. Francia produce más. La guerra se está convirtiendo en un proceso industrial.
Un soldado no es un guerrero, sino un objeto prescindible en una máquina que reduce a la gente a las estadísticas. Y aquí surge un problema técnico que parece absurdo. ¿Cómo matar a alguien a quien no se puede ver? Las trincheras están separadas por tierra de nadie. El enemigo está atrincherado tras una muralla de tierra a 1 kilómetro de distancia. La artillería dispara según las coordenadas. ¿Pero cómo se obtienen esas coordenadas? ¿Cómo saber dónde caen los proyectiles? ¿Cómo ajustar el fuego? Surge todo un complejo de tecnologías de observación. Puestos de observación conectados por cables telefónicos a las baterías. Mensajeros que corren bajo fuego enemigo llevando mensajes. Globos sobrevolando la línea del frente y observadores de artillería transmitiendo coordenadas por radio. Aviación que fotografía las posiciones enemigas. Reconocimiento sonoro. Micrófonos ubicados a lo largo del frente, que detectan el sonido de los disparos enemigos y triangulan la posición de las baterías. Detección de destellos, equipos especiales que buscan disparos enemigos por la noche. La guerra deja de ser una cuestión de valentía. Se convierte en una cuestión de matemáticas, logística e ingeniería. Y cuanto más precisa se vuelve la artillería, más letal se vuelve. Los proyectiles varían en tipo. Altos explosivos. Revientan trincheras y destruyen fortificaciones. La metralla es un cartucho metálico lleno de balas que explota en el aire e impacta a las tropas como una escopeta gigante. Proyectiles químicos, la primera vez, usados por los alemanes en Ypres en 1915. Cloro, fosgeno, mostaza, gases que paralizan, ciegan y matan sin disparar un tiro. Proyectiles iluminadores para iluminar la tierra de nadie por la noche. Humo para ocultar ataques. Y aquí empieza lo absurdo. La producción en masa implica una escasez inevitable. Los británicos calcularon que entre el 15% y el 30% de los proyectiles no explotan. Esto no es un error de las fábricas, sino una consecuencia de la velocidad de producción. Jóvenes en las fábricas que nunca han visto un proyectil ahora ensamblan detonadores. A veces cometen errores, a veces olvidan insertar la mecha, a veces el metal resulta defectuoso. El resultado, el proyectil se hunde en el suelo y no explota. Se queda allí, esperando. 100 años. Pero si el proyectil explota, comienza el infierno. Las tácticas de la ofensiva hasta 1916 fueron así. Preparación de la artillería. Días. Semanas. La batalla del Somme comienza con un bombardeo de 7 días. 1,5 millones de proyectiles. La idea es simple. Destruir el alambre de púas, destruir las trincheras, desmoralizar al enemigo. Entonces la infantería pasa al ataque. Avanza lentamente porque llevan equipo pesado, 30 kilogramos por soldado. Van porque les han dicho que los alemanes están muertos. Los alemanes no están muertos. Estaban atrincherados en búnkeres profundos, donde la artillería no puede alcanzarlos. Cuando cesa el bombardeo, suben, instalan ametralladoras y abren fuego. El primer día de la batalla del Somme, el 1 de julio de 1916, los británicos pierden 60.000 soldados, 20.000 muertos en un solo día. Esta es la mayor pérdida en la historia del ejército británico. Y los generales concluyen, necesitamos más artillería. La batalla de Passchendaele, 1917. Los británicos disparan 4 millones de proyectiles en 2 semanas. El suelo se convierte en papilla. Se añade la lluvia. El sistema de drenaje colapsa. El campo de batalla se convierte en un lodazal. Los soldados se ahogan en el barro. Los tanques se atascan. El ataque fracasa. Y de nuevo, decenas de miles de muertos. Pero para 1917 surge una nueva táctica. Los alemanes son los primeros en comprender. Una larga barrera de fuego advierte al enemigo. En su lugar, un breve fuego huracanado sin apuntar previamente. Todos los cañones cubren simultáneamente las posiciones en coordenadas precalculadas, el efecto sorpresa. Luego, un ataque rápido de los grupos de asalto. No intentan tomar toda la línea. Buscan puntos débiles. Rompen la línea y rodean las fortificaciones por el flanco. Los británicos y los franceses desarrollan su propia respuesta, un muro de fuego, una barrera de fuego progresiva. La artillería dispara continuamente, desplazando el punto de fuego hacia adelante, digamos 100 metros cada 3 minutos. La infantería camina directamente detrás de la cortina de fuego. Si van demasiado rápido, su propia artillería los matará. Si van demasiado lento, los alemanes tendrán tiempo de tomar posiciones después del bombardeo. Es un ballet de la muerte, donde la sincronización es más importante que la valentía. Para 1918, las tácticas finalmente se vuelven complejas. Artillería, tanques, aviación
Infantería. Todos juntos. Los cañones suprimen las baterías enemigas, los tanques rompen el alambre de púas, los aviones atacan desde el aire. La infantería consolida el resultado. Funciona. Los alemanes se retiran. Pero el precio son millones de vidas. Y entre estos millones están los artilleros. A menudo se les olvida cuando hablamos de los horrores de las trincheras, pero ellos también sufrieron. Trabajar con un arma es un duro trabajo físico. Los proyectiles pesan decenas de kilogramos. Hay que levantarlos, cargarlos y dispararlos sin parar. El sonido de un disparo destruye la audición. Muchos artilleros quedan sordos para siempre. Un arma puede explotar. Un proyectil defectuoso, un cañón sobrecalentado. La muerte es instantánea, y lo saben. A kilómetros de distancia, sus proyectiles están matando a personas que nunca han visto.